Muy bien, pues ya estamos todos aquí arriba. Tal vez, Gemma, podrías comentarnos si esto ha cumplido tus expectativas. Jaume. Sí, podemos hablar de las cosas que se han mencionado esta mañana. No, esta tarde también pues seguiremos reflexionando y podremos seguir aclarando algunas de las cuestiones que hemos abordado esta mañana. Sí, la iniciativa tuya era atraer a expertos de museos con colecciones de Valencia, de fuera de Valencia, para poder crear un ambiente interesante para el público. Espero que lo hayamos conseguido. ¿Alguien quisiera empezar haciendo algún comentario, alguna pregunta? Tenemos una mano levantada. Quería que comentaran un poco el aspecto geométrico en la decoración de las piezas y de las losetas. En la última intervención he visto, por ejemplo, el mocadoret, una creación sobre una loseta que es cuadrada y que la única decoración que tiene es la mitad pintada de color y la otra mitad sin pintar, que aquí nos ha dado muchísimo juego y sigue dándolo. Es decir, hay un montón de muestras de composiciones formando mosaicos que muestran, digamos, la belleza de la geometría. Y quería preguntarles también si el hecho de que no aparezca prácticamente nada de decoración geométrica en los objetos que hemos ido observando de loza es porque realmente esto es así, aunque sea cerámica de la época con influencia árabe, bueno, potentísima, o porque en las colecciones que se han mostrado no existe piezas que muestren este aspecto. Y a la profesora, creo que era Anne, la anterior ponente, si en los estudios que realizan los alumnos en su facultad, la geometría en el arte forma parte del currículum. Gracias. So the first question was about geometry. La primera pregunta era sobre los diseños geométricos en las baldosas. Si hablamos de las baldosas, pues sin duda hay que impresionar al público y necesitamos algo decorativo más que un patrón que se repita de forma aburrida. Entonces no hay demasiado trabajo sobre patrones repetitivos en términos de geometría. Es decir, no hay tantos patrones geométricos de repetición geométrica. Y lo que vemos en Inglaterra, en este sentido, es que, puesto que son objetos tan de lujo, resulta caro para los mecenas de estos edificios pues importar grandes cantidades de estos azulejos, y por eso se encuentran en cantidades pequeñas. Por tanto, los diseños finales pues no son tan geométricos debido al número de azulejos que se importaban. Tal vez originalmente sí, pero el producto final no. Respecto de los estudiantes, sí, ellos estudian historia del arte y arquitectura, por tanto, esto sin duda forma parte de sus estudios, el arte islámico en África y en España. Ahora mismo pienso sobre la función que desempeña la geometría en el diseño y en cómo se entiende el diseño, pero en particular las piezas de cerámica que estudian en los museos, en el Museo de Dublín, pues no, la geometría no desempeña un papel muy importante. Sí que lo haría si pensamos en techumbres, por ejemplo,
los techos de madera o el estudio de la geometría en el diseño más en términos generales, pero no en los ejemplos particulares que tenemos en Dublín. No es tan prevalente allí. Sí, bueno, además es que, no sé si lo han contestado, pero en Inglaterra en ese momento hay una tradición de mosaico geométrico con pequeñas piezas de formas geométricas y quizá lo exótico es esto, es lo que viene de España. Pero las composiciones en mosaico geométrico están muy extendidas en el siglo XIII y el siglo XIV, ¿no? Seguramente el doctor Beats podrá añadir algunos ejemplos, y ahora no me acuerdo de memoria, pero sí que es un tipo de decoración muy extendida desde Centro Europa hasta Inglaterra en este momento. Y bueno, yo creo que de alguna manera es una continuación de esa tradición de las primeras producciones que veíamos del siglo IX y X, ¿no? Que son como opus sectile, hechos en cerámica, pero que luego de alguna manera se especializan y incluso aparecen con revestimientos de loza estanífera, ¿no? Esos bits, por ejemplo. En las losas medievales, muchos de los diseños eran patrones repetitivos, sin duda. Había diseños geométricos, también hay azulejos independientes y luego en muchos de ellos se utilizaban repitiendo los patrones. Sí que hay repetición, pero no sé si es tanto lo que tú llamarías un patrón geométrico. Creo que sí. Más bien un diseño que, debido a su repetición, crea un patrón geométrico. Sí, había patrones repetitivos, sin duda. Pero todo depende de cómo definas el término geométrico o geometría. ¿Alguna pregunta más? Tim, ¿querías decir algo? Solo quería responder un poco a esta pregunta de que eran objetos muy lujosos. Había barcos que traían aceites y especias por el Mediterráneo. Por ejemplo, si pensamos en la lana, los barcos necesitaban algo en la parte inferior para que no se hundieran, digamos. Yo sospecho que, tal y como se utilizaban en Inglaterra, me gustaría oír comentarios al respecto, pues con frecuencia se utilizaban, digamos, ladrillos bastante planos alternados con estos azulejos de colores muy bonitos, ¿no? No hay evidencias, no hay pruebas de que haya azulejos planos alternados con los decorativos. En Wok Palace, y se referencia en los libros, allí exportábamos lana a otros países y nos quejábamos de que lo único que recibíamos de vuelta eran vasijas y azulejos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea que comentabas es bastante interesante. Yo me estaba preguntando que a lo mejor ahora con lo que ha dicho Tim, pues no tanto, pero si eran objetos lujosos, entiendo que se querrían copiar allí, pues para hacerlos más accesibles. Si tenéis noticia de artesanos británicos que viajaran a España en aquella época para aprender las técnicas. In the 16th and 15th centuries, do you mean, or más bien later? The only example I can think of is the one Jaume has mentioned, which is Charles Pigman, who came to Seville in 1830-something, 34, if I remember properly, and he establishes the ceramics workshop of La Cartuja. And it's true that the panel of Cadogan Square is very similar to the entrance, the entrance panel of the La Cartuja, with that juxtaposition of motifs. It would be like a copy-paste of these motifs. Maybe Jaume
has something to say in this regard, but in terms of British coming to Spain, I do not remember. So this would be one of the main examples, and a very successful example as producer. No puedo pensar en ejemplos de momento, pero de artistas o artesanos británicos viniendo a España, pero sí de algunos inspirados por colecciones que hemos encontrado en estos museos, como William de Morgan, como he mencionado antes. Él hizo una serie de platos con veleros que parecía inspirado directamente por el plato de el Nasrid, comprado por el Victoria Albert en los 60, en los 1860. Sí que es, pues, entonces los artistas utilizarían esto como inspiración. El Victoria Albert hacía adquisiciones de forma deliberada para inspirar a los artistas, quienes lo utilizaban como material de inspiración, material fuente, en material loza lustrada, no lustrada. Estos veleros, por ejemplo, es una referencia bastante específica. Pues era bastante popular en el siglo XX, digamos. ¿Sí? En Irlanda teníamos a Frederick Rhodri, inspirado por la colección de cerámica española en Dublín, y la verdad es que tuvo una alfarería que combinaba técnicas celtas y españolas con gran éxito, con unos ornamentos muy distintivos, y dejó una colección notable al museo. Está intentando imitar la loza dorada sin hacer loza dorada, pero bueno, los motivos, los ornamentos están inspirados, como he dicho. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar sobre todo los que representan a los museos, si se ha detectado mucha cerámica actual que se hacía pasar por antigua, remontándome a la Ibera. Sorry, I didn't understand the question. Está preguntando si se han encontrado en los museos muchas copias contemporáneas que imitaban lo antiguo, pero que han pasado en el museo como originales. Ah, ¿No? I see. Dice que se remonte incluso a la Ibera. Esas copias que en esta época En de cerámica, coleccionismo se adquirían como originales, pero que luego con el tiempo se ha descubierto que son copias más modernas. For the V&A, I'm not sure. Fakes. Creo que una de las que has mostrado tú era una reproducción, el brasero, con estas líneas extrañas alrededor en el reborde. Bueno, me gustaría saber lo que tiene que decir al respecto Jaume. Quería decir sobre ese brasero porque es un brasero que fue comprado como siglo XV y es solamente recientemente, no sé cuándo porque los documentos del museo del Burrell en Glasgow no lo dicen, pero seguramente sea durante el siglo XX porque está escrito en boli esa notación, que seguramente sea del siglo XVIII o del siglo XIX. Pero a lo mejor hay dudas sobre ello y no sé si a lo mejor se puede añadir algo. Sí, no, hombre, para saber si es una... Primero, ¿cuándo fue comprada esa pieza? Fue comprada hace ya tiempo, ¿no? En el 48. Vale. Bueno, ¿hay alguna manera de saber si es antigua o si es reciente? A través de una difractometría de rayos X, que es un examen no destructivo que nos puede dar algún indicio de alguna composición de la cubierta o así, que no se correspondería al original. Lo que pasa es que yo lo que te he comentado es que del 18 seguro que no es, del 19 podría ser, del 20 quizá también, no lo sabemos, pero que me gustaría verlo porque no me extrañaría que fuera original tampoco. Es decir, el comentario que te he hecho.
Entonces, no. A ver, el problema aquí es el tráfico ilícito, es decir, cuando se hacen réplicas para vender a algunos museos que no tienen especialistas y que a lo mejor pues ven un objeto y a lo mejor como yo cuela no, y te lo compras pagando barbaridades, ¿no? Pero bueno, si es una donación, una cosa así, pues ya no estaría dentro de este problema, ¿no? Pepe, sí. Bueno, con respecto a las copias y la época en que se pudieron hacer, como ha dicho Jaime, el 18 no se dedicaban a hacer copias, ni estaba de moda ni nada. En el siglo XIX sí que puede ser, pero sería en las 2 últimas décadas. Vamos a hablar que el último tercio del siglo podía ser reproducciones o réplicas o como queráis llamarle, pero en los 3 primeros tercios del siglo no, vamos, yo no conozco ninguno. Es más, el ceramista más conocido de esta época, que es Bautista Cassagne, yo tengo identificadas piezas de este ceramista, 5 o 6, y desde luego no, de ningún caso son reproducciones, son reelaboraciones y muy centradas en lo que sería el estilo del momento, es decir, cosas un aire neoclásicas o por ahí. Después ya no, hasta que no llega al revival no se hacen reproducciones ni imitaciones de cosas antiguas. Sí, una cosa que podría añadir, que es un chascarrillo, no sé cómo se dice chascarrillo en inglés, pero que es que José Ros Surió, que es el fundador de la Ceramo, tenía mucha fama de chamarilero, estaba en contacto con anticuarios y tenía mucha fama de hacer piezas para falsificar, vamos, con la finalidad de colarlas como antiguas. Lo que pasa que esas piezas son tan evidentes que no se buscaba eso, porque son, en fin, uno de sus marchamos de calidad era realmente hacer copias muy buenas. De hecho, bueno, luego veremos, hay algún estudio de algunas piezas que se presentaron en la exposición de Budapest del 92 de artes decorativas, que son de la Ceramo de la primera época, están estudiadas por Bence Kovacs ahí, y son piezas magníficas, de una calidad extraordinaria. Sí que se nota que son recientes, no hubo ninguna intención de falsificarlas, pero bueno, pero a partir de ahí eso queda, ¿no? Eso queda. Incluso Moffitt decía que una de las personas que estaban implicadas con el funcionamiento de la Ceramo en esa época, que era el escultor Francisco Pallás, había sido el que había hecho la falsificación de la Dama de Elche. O sea, él llegaba a decir que la Dama de Elche era una falsificación hecha por este hombre, cosa absurda, pero bueno, pero quiero decir que eso sí que funcionaba. Pero funcionaba ese run sobre todo porque Francisco Pallás era marfilista, y vosotros en el Victorian Albert tenéis alguna pieza hecha por él, porque son de una calidad extraordinaria, trabajaba con marfiles antiguos, lo hacía por el prurito de conseguir pues una calidad un poco excepcional en sus piezas, pero los marchantes que le compraban las obras él solía filmar. Pues muchas veces sí que utilizaban esas obras y las vendían como auténticas cuando sabían que había sido hecha pues 3 años antes, ¿no? Do you have another comment? Okay. Do you want to? ¿Alguien quiere terminar con un comentario? Clausuramos, pues gracias a todos los ponentes, gracias Jaume, Asun y el resto del equipo, gracias a todos por estar aquí hasta el final, por todas las preguntas que han formulado, por sus comentarios que han compartido. Gracias, un día de lo más fascinante. Así que vamos a continuar con el resto del programa, que estoy muy emocionada, no puedo esperar. Gracias.